Con la Fundación Puerta de América y con Sanlúcar para presentar este libro. También, como no puede ser de otra forma, tenemos que agradeceros el que contaseis con nosotros para participar en el Campus Yuste del año 2020, que es el que da origen a esta obra. Vamos a empezar por conocer un poco a la Fundación Europea Iberoamericana de Yuste y al mencionado Campus Yuste, y para eso tenemos aquí a don Juan Carlos Moreno Piñero, que es su director desde el año 2016. Juan Carlos es doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura y licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, profesor de la Facultad de Formación del Profesorado en la Diplomatura de Trabajo Social de la Universidad de Extremadura. Es experto, investigador y gestor reconocido en el ámbito de las fundaciones y compagina la dirección de la Fundación Yuste con su participación en el patronato de la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra en calidad de secretario general. Juan Carlos, parafraseando a Miguel Ángel, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Pues gracias, Juan Antonio. Buenos días a todos. Permitidme que mis primeras palabras sean de satisfacción por encontrarme una vez en Sanlúcar de Barrameda y además por el hecho de estar rodeado de tan buenos amigos. Dos sentimientos que van de la mano porque no concibo Sanlúcar sin mis amigos. Hace ya 3 años que la Fundación Puerta de América y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste firmaron un convenio de colaboración que ha dado numerosos y provechosos frutos y que por encima de ello ha forjado una estrecha amistad entre las personas que formamos estas instituciones y en mi caso me ha vinculado muy afectivamente a Sanlúcar, que es una hermosa ciudad, pero es sobre todo un estilo de vida diferente que te hace sentir transportado a otra época, aquella en la que las relaciones humanas dominaban la vida cotidiana y la guerra era algo que se estudiaba en los libros de historia. Venir a Sanlúcar no precisa ningún pretexto, pero en esta ocasión hay un buen motivo: conmemorar nuevamente los 500 años de uno de los acontecimientos estelares de la historia de la humanidad, la primera vuelta al mundo, iniciada por Magallanes y culminada por Elcano, bajo el reinado de un rey que también fue emperador, que murió en el monasterio de Yuste, precisamente las mismas dependencias en las que llevo a cabo mi trabajo diario. Celebraciones a propósito de esta gesta puede haber muchas, pero ninguna como las que tienen lugar en el mismo escenario que vio partir a aquellos hombres intrépidos y que después vio llegar a unos despojos humanos cubiertos de honor y de gloria. A raíz de la primera circunnavegación y de otros muchos acontecimientos en los que España fue protagonista hace siglos, me surge una reflexión que hoy quiero compartir con todos vosotros. Elcano y sus compañeros de viaje, tantos quienes sobrevivieron como quienes perecieron en el intento, son algunos de los españoles más importantes de la historia. Sin embargo, esta epopeya y otras muchas más son vergonzosamente ocultadas antes que orgullosamente contadas, con más frecuencia de la que aconseja la verdad, a diferencia de lo que ocurre con otros personajes históricos venerados en sus países de origen. No sé si la humanidad llegará al siglo XXV, aunque por el camino que vamos mal lo veo. Si llegase a ese siglo, me pregunto si en los Estados Unidos de Norteamérica, si es que aún existen entonces, los habitantes de aquel país ocultarán, avergonzados, que 3 astronautas, 3 compatriotas, viajaron a la Luna en el siglo XX y que 2 de ellos se posaron sobre su superficie. En el caso de España, estoy convencido de que el velo que nubla e incluso oculta la realidad no es otro que nosotros mismos.
nuestra memoria colectiva tan propensa a escuchar voces distorsionadas que vienen de fuera y que resuenan con eco redoblado en las parcelas más oscuras de nuestra forma de ser. España es, según para qué, un país difícil. Resulta doloroso que entre tantas cosas buenas como tenemos, incurramos una generación sí y otra también en el cainismo, ese mal endémico que nos aqueja y que nos hace penitenciar con la cruz de ensalzar lo que nos divide y de arrinconar lo que nos une. A lo largo de nuestra historia son incontables los hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a defender la libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia y la paz, valores que han ido configurando nuestra identidad y nos permiten ser hoy quienes somos. Tantas vidas ofrendadas durante años y tantas vidas desdeñadas por nuestra memoria colectiva o enterradas en la cima profunda del olvido, por generaciones que, sucediéndose, ignoran que para construir el futuro ha de mirarse sin rencor hacia el pasado. En España no siempre hemos estado a la altura que el recuerdo de nuestros antepasados merece. Ese necesario recuerdo a quienes nos precedieron ha de hacerse sin antagonismos. La historia hay que saberla, hay que estudiarla, y si hay que juzgarla, primero debemos calzarnos las botas de quienes vamos a juzgar. Nuestra memoria colectiva está saturada de antagonismos y maniqueísmos, de buenos y de malos, de los míos y de los otros, del conmigo o contra mí, de banderas escondidas cuando no de banderas enfrentadas, de ese dipolo tan reciamente hispánico que hace que junto a un viva siempre gritemos un muera. Una España que te calienta el corazón y otra que te la hiela. El pillo delante del honrado, el ignorante encima del entendido, el funcionario honrado debajo, siempre debajo, esencia de la lógica española que fustigaba a Galdós. Un país en el que el reaccionario lo es de verdad y el liberal lo es de pacotilla, dijo Pío Baroja. Un país en el que cuando se habla de cosas de honor, un hombre sencillamente honrado tiene que echarse a temblar, afirmaba Unamuno. El solar patrio donde ser lúcido y español aparejó siempre gran amargura y poca esperanza, reflexionaba afligido el capitán Alatriste en Flandes. O sea, la España de toda la vida. La España de toda la vida, esta que nos ha tocado vivir, es la suma y sigue que arrastra la historia, de cúmulo de quienes nos precedieron y que de algún modo nos configuraron como pueblo. Somos una mezcla de razas y de culturas, crisol de miles de vidas no siempre arracimadas en torno a un proyecto común, y por eso se superponen en nosotros resto de la España pícara y famélica, de la intransigente forjada a golpe de dogmas, hogueras y espadas, de la que prefiere las cadenas al progreso, la España de charanga y pandereta, de cerrado y sacristía, zaragatera y triste. Somos hijos de padres muertos en el olvido, que no recordamos. Los sistemas educativos se han ido sucediendo unos a otros sin arraigo alguno. Todos han marginado estas referencias históricas necesarias para crear un espíritu cívico y solidario en los ciudadanos que les permita estar orgullosos del pasado y comprometidos en continuar esa misma senda. Esta dejadez ha contribuido notoriamente a una paulatina pérdida de identidad de la palabra España, de la que unos en un sentido y otros en otro se han ido poco a poco apropiando, cada cual a su imagen y semejanza,
arrojándosela entre sí o denostándola, negando incluso su existencia. Compatriotas que en otros países serían glorias nacionales, aquí se les ignora y solo los descubrimos cuando la curiosidad o el azar nos llevan a ellos. Pero también hay mucho de bueno en nosotros, de nuestras infinitas ganas de vivir, en su sentido más amplio, de nuestro carácter indomable, del sentido del honor, de la generosidad y altruismo que se reflejan en las páginas del Quijote, esas mismas que señalaron a la libertad como uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, con los que no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre, por la que, junto a la honra, se puede y debe aventurar la vida, siendo por el contrario el cautiverio el mayor mal que puede venir a los hombres. España tuvo en el siglo XVI un evidente afán expansionista. La corona buscaba una ruta más corta que condujera hacia ese oriente en el que se hallaban las especias. Perseguía un imaginario dorado antes de que se supiera la existencia del dorado, sin saber, o quizás sabiendo, que a medio camino se encontraba una tierra ignota, aún más rica. La vuelta al mundo formaba parte de ese plan, a medio camino entre la gloria y el negocio. Eso es cierto, pero también es cierto que en aquella época, en la de Magallanes y Elcano, se contribuyó mucho al progreso de la humanidad. En 30 años, los que transcurren entre el primer viaje de Colón y la primera circunnavegación, se construyó la geografía de un Atlántico transversal, basado en el conocimiento de todas sus estructuras, rutas, vientos, islas, costas. La longitud y anchura del gigantesco continente fue prácticamente delineada en otros 30 años, estableciéndose de tal modo la base para una estructura de relaciones humanas de profunda síntesis antropológica, estética, religiosa y cultural. Se trata de una inmensa experiencia en la cual se configuraron las bases, los sistemas de ideas, se escribieron las opiniones, iniciándose una polémica de implicaciones teológicas, éticas y políticas. Se fundaron ciudades, se organizaron cabildos, se crearon gobernaciones, comenzaron la producción económica y la creación cultural e intelectual hasta los más altos niveles universitarios. Por eso, uno de los propósitos de la Fundación Juste, como también lo es de la Fundación Puerta de América, es la de adentrarnos en nuestro pasado sin rencor, con objetividad, sin tener la necesidad de bendecir todo lo que se hizo, pero sin que dejemos avasallarnos por versiones interesadas y distorsionadas, que vienen generalmente de fuera, aunque dentro tampoco falten voceros. A tantos españoles que marcharon de su lugar de nacimiento para buscar un futuro de gloria, que muchas veces acababa en la pura supervivencia, no hay por qué santificarlos, pero tampoco se les puede diluir como un grano de sal en tinaja de agua. Este libro trata sobre Carlos V y el mar. 8 veces navegó Carlos V el mar Mediterráneo y 4 el océano de España, según dejó escrito en sus últimos días. El mar unía y a la vez separaba sus vastos territorios, y tanta gloria le proporcionó a través de la primera circunnavegación que no sería exagerado decir que Carlos fue el emperador del mar en la primera mitad del siglo XVI. Y protagonista de esta relación fue la primera vuelta al mundo, que puso los cimientos de una globalización, donde Oriente y Occidente dejaron de ser mundos incomunicados
para iniciar un proceso de intercambios comerciales y culturales que transformaron la concepción del mundo en los siglos posteriores. En el libro se recogen las ponencias de uno de los cursos internacionales de verano-otoño de la Fundación Juste, que tuvo lugar en el monasterio en el mes de septiembre de 2020. Durante aquellos días participaron eminentes personalidades que con pasión y ciencia nos deleitaron con sus conocimientos. Entre ellos Juan Antonio Manzano, que habló de secundarios de oro para una epopeya, de secundarios como Ruy Faleiro o Cristóbal de Haro, personajes que quizás no acaparen los focos de la gloria, pero que fueron imprescindibles para el éxito de la misión. Entre los secundarios, Juan Antonio incluye también, sorprendentemente, a Carlos V. Y no le falta razón, pues aunque era nada menos que el joven rey, sin embargo se mantuvo en un segundo plano. No obstante, hay un hecho clave que no le pasa inadvertido a Juan Antonio y que con acierto expresa en el libro. Carlos V supo ver el impulso que a la superioridad marítima de España podía darle la empresa de las Molucas, no solo por lo que pudiera obtener directamente de ella, que económicamente era mucho, sino porque podía permitirle articular el comercio con Oriente a través de sus posesiones americanas. En aquellos momentos, afirma Juan Antonio, la presencia española en América reportaba escasos beneficios. El objetivo seguía siendo el acceso a los mercados asiáticos y el obstáculo que suponía para ello la existencia del nuevo continente le llevó a intentar usarlo como punto de aprovisionamiento, como escala hacia el destino anhelado de Oriente. Añado yo que también a través del mar llegaron riquezas a España que Carlos redirigió hacia el centro de Europa para pagar a los banqueros que financiaron su ascenso a la corona imperial. Pero eso es otra historia. En definitiva, la lectura del libro nos lleva a valorar en su justa medida la gesta de la primera circunnavegación. Estremece pensar detenidamente el valor, el empeño e incluso la desesperación de aquellos hombres que partieron de Sanlúcar de Barrameda hacia la nada, quizás impulsados por el hecho de que tras de sí tampoco tenían nada y que nada esperaban. O muerte o victoria, o César o nada. Aquel fue un episodio único en la historia de la humanidad, conseguido gracias a la tenacidad de unos hombres que, a pesar de las dificultades, supieron permanecer unidos en la desesperanza. Valores que hoy nos faltan incluso para emprender hazañas menores. Ya nos valdría contar con el arrojo, valentía, unidad y solidaridad de los primeros circunnavegantes para afrontar este mundo absurdo y violento al que algunos pocos nos pretenden llevar. Porque el que resiste, gana. Ojalá si lo sienta también el pueblo de Ucrania. Muchas gracias. Bueno, para continuar, vamos a hablar un poco de los contenidos, de los diferentes artículos que conforman este libro. Me gustaría que no se notara mucho la amistad que tenemos, que nos tiramos flores mutuamente. ¿Vale? Estamos en territorio amigo, ¿no? Bueno, como hemos mencionado anteriormente, esta obra nace del Campus Juste de 2020, que estaba dedicado a la primera vuelta al mundo, como bien nos ha descrito Juan Carlos. Durante una semana fue, ¿no? Durante una semana hubo múltiples conferencias de diferentes aspectos, de diferentes facetas de esta empresa, que afortunadamente están en el canal de YouTube de la Fundación Juste, donde os recomiendo
que la visualicéis porque merecen mucho la pena. Este libro está coordinado, igual que el campus, por doña Rosa Martínez de Codes y don César Chaparro, a quienes también tenemos la obligación de agradecerle la magnífica labor que han venido desarrollando en darle el prestigio, en subir en el escalafón académico tanto a la Fundación Yuste como al campus. Como he dicho antes, está dividido en varios capítulos de diferentes autores que cada uno enfoca en una perspectiva del viaje de la primera vuelta al mundo, con la intención de captar la relevancia de este viaje en la geopolítica de la época y darnos una visión de conjunto del proyecto global que tenía en mente Carlos V. En un primer capítulo, Jaime Contreras nos habla de cómo el mar Mediterráneo en ese momento todavía era el núcleo central político y cultural y cómo se establece en ese Mediterráneo una frontera líquida plagada de conflictos permanentes entre los dos grandes monstruos del momento, que eran el Imperio Español y el Imperio Otomano. Nos habla de la lucha de Carlos V para unificar el ámbito europeo y de los problemas que se encuentran en ese proyecto. Miguel Ángel de Punes nos presenta una visión clara de los intereses del emperador en el control del Mediterráneo occidental y de la expansión por las ciudades del norte de África, la lucha constante contra los núcleos de corsarios berberiscos y la implantación de unas bases navales desde las que controlar los deseos o de oponerse a los deseos expansionistas de los turcos. Como detalle interesante, se basa en los escritos de López de Gómara para enlazar las campañas mediterráneas con la posterior expansión atlántica. José Emilio Solá, por su parte, nos muestra una visión de la frontera desde la otra orilla, desde el norte de África, y cómo ese cambio entre lo que es el enfrentamiento entre pueblos pasa a convertirse en intercambios comerciales y culturales en esa zona de frontera que generan el inicio de una globalización, la base de una globalización que más tarde sería la que se llevaría como modelo al Pacífico y al desarrollo comercial de la región de Manila. Hay un capítulo que es súper interesante, que es del profesor Carlos Martínez Chao, que nos habla de toda la problemática de la llegada del Elcano a las Molucas, de la ilusión que hablábamos antes del joven rey con el proyecto de Magallanes, de la imposibilidad de encontrar la ruta de vuelta desde las Molucas al territorio americano, las discusiones entre los portugueses y los españoles sobre las líneas divisorias, qué parte le correspondía a cada uno, y su posterior renuncia a la propiedad de las islas. Nos habla también del descubrimiento del tornaviaje de Urdaneta y cómo la llegada del galeón de Manila abre la ruta comercial más grande del mundo a través del Pacífico hasta Acapulco y desde Veracruz de vuelta a Europa. De los hombres que participan en la expedición nos habla Guadalupe Fernández, que basando su trabajo en la documentación del Archivo General de Indias, enumera la organización de los tripulantes, su número, la naturaleza de los cargos y la forma de retribuirle, con los diferentes aspectos para valorar los importes y la forma de realizar esos pagos, tanto en moneda como en derechos de carga, en derechos de participación en beneficio, por llamarlo de alguna forma, aunque nada, eso sería algo más actual, ¿no? En el capítulo que firmo yo, que firma este que os habla, se hace un recorrido por una serie de personajes secundarios que evidentemente han sido un poco velados por los principales protagonistas de esta hazaña, pero sin los cuales, sin su participación, esta aventura no se hubiera podido realizar. Entre ellos destaca, por supuesto, Carlos V con esa visión tan magnífica de los recursos que podía obtener a través de la llegada a las Molucas, de la expansión naval para realizar su idea de imperio mundo, ¿no? del rey del mundo. Pero también conocemos algo más sobre la figura de Ruy Faleiro, Andrés de San Martín, el obispo Fonseca, que es el verdadero arquitecto de toda la organización fiscal de la carrera de Indias, de Álvaro da Costa y sobre todo de Gonzalo Gómez de Espinosa, que es un gran héroe olvidado y que merece mucho la pena conocer la carta, sobre todo, que le envía al rey Carlos cuando está allí prisionero de los portugueses. Es increíble. Nikita Harwick nos plasma una acertada imagen de los intercambios agrícolas y gastronómicos entre Europa y los nuevos territorios. Describe cómo el maíz y la patata terminan desplazando a otros productos similares como base de la dieta europea, a pesar del rechazo inicial.
y cómo las implicaciones que tiene para toda la tecnología agrícola del momento. Con respecto a la obra literaria que genera esta empresa, nuestro amigo César Chaparro toma como referencia la carta del secretario de Carlos V, Maximiliano Transilvano, para, a través del análisis textual, ofrecernos una visión comprensiva de esta obra y de su repercusión en los círculos humanísticos, políticos y científicos de la época. Nos presenta esta edición como un componente, además, de acción política del emperador con respecto a la imagen que de él tenían los príncipes alemanes. Del equilibrio entre estética y funcionalidad en la cartografía del siglo XVI nos habla Rosa Peral, describiendo las dos perspectivas que se abren a partir de la implantación de la Casa de Contratación de Sevilla y del Padrón Real, entre las cartas y mapas destinados a mostrar la magnificencia del imperio y las cartas y mapas que se destinaban a navegar, las que realmente merecían la pena y donde el ornato termina por desaparecer por completo y aparecen las cuestiones científicas y de utilidad náutica. Y siendo Extremadura el ámbito de la Fundación Yuste y del propio campus, por supuesto no podía faltar en una obra sobre la primera vuelta al mundo un retrato de Hernando de Bustamante, realizado por Belén Bañas. La actuación de Bustamante en el viaje se ve complementada por su posterior ascenso social y su historia a partir del regreso en la expedición del Caño. Y para terminar, citaremos el texto de Miguel Ángel Lama, que analiza la obra de historia ficción Maluco, la novela de los descubridores de Napoleón Baxino, que nos ofrece la visión del viaje de Magallanes desde la perspectiva de un hipotético bufón embarcado en la expedición y que supone una relectura de la visión historiográfica, alejándola de la línea clásica y a través de omisiones, exageraciones y anacronismos muy cercanos a la novela picaresca. Con todas estas aportaciones, este libro conforma una imagen transversal de la gran epopeya que supuso la primera vuelta al mundo, de las circunstancias de la época y de las transformaciones que provocó para el mundo en su totalidad. Ahí tenemos a vuestra disposición ejemplares del libro y esperamos que disfrutéis con su lectura, igual que los que lo hemos escrito, hemos disfrutado investigando, documentándonos y llevándolo a cabo. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a pasar a tomar una copita, ¿vale?